proyecto. Claro, listo, listo, listo. Gracias, doctor, muy amable. Lo que necesiten me cuentan. La clase es de ustedes, no mía. Muchachos queridos, entonces estábamos viendo esos tipos de participación en una conducta punible. Importante entonces resaltar, ¿por ahí alguien habló? De lo que hemos visto hasta el momento, ¿hay alguna duda? Yo creería que sí hay muchas dudas, pero bueno, miremos a ver qué podemos resolver. Doctor, finalmente, buenos días. Esa situación que usted recrea diciéndonos nos vamos a dar en la jeta, que no es otra cosa más que cada uno esgrimir su punto de vista, respaldándose en algunas de las escuelas o algunos de los conceptos que hemos visto. Es decir, asumir cualquiera de las posturas es válido siempre y cuando se le pueda convencer al juez o se utilice como herramienta para convencer al juez, o en determinadas conductas sí o sí tenemos que irnos por alguna corriente o alguna escuela en especial. Bueno, ahí es indispensable que nosotros cuando hagamos una interpretación no es una interpretación aislada, sino tiene que ser sistemática. ¿Entre qué? Entre la norma, la jurisprudencia y la doctrina. Hay puntos de vista en todo tenemos puntos de vista. La doctrina, eh, hoy en día estamos tomando que si cogemos un caso, el caso tiene relevancia y solo tiene aplicación si encontramos una jurisprudencia que se ajuste al caso. Pero estamos muy mal porque de verdad que nosotros todo se lo debemos a la doctrina. Todo es todo, porque es que la jurisprudencia se ha creado gracias a la doctrina. Entonces, en ese orden de ideas, sí es importante que la doctrina o que nosotros desde nuestra academia y ya en los estrados saquemos adelante y pronunciemos siempre nuestra doctrina. Pocos abogados lo hacen. Insisto, volvámonos más dogmáticos que procesalistas. Pocos abogados eh, pelean por la dogmática y hay que luchar. Y como yo les digo, si yo soy partidario, por ejemplo, de la pena de muerte en ningún delito que no se aplique. Hay otros que dicen sí se tiene que aplicar. Claro, es que hay doctrina para allá y para acá. Entonces, ustedes pueden coger el partido que quieren, hacer lo que quieren, ¿sí? Entonces, están ustedes. A veces los jueces son un poco reacios a tomar esas posturas, pero si nosotros no peleamos, muchachos, si no luchamos, no hay otra manera. No hay otra manera como tratar de hacer que este ordenamiento vuelva a tener un respaldo en la doctrina. Y de verdad, no tengan miedo. Lo máximo que puede pasar es que en una petición le digan que no está ajustada. Pero entonces, para que eso no les suceda, ustedes tienen siempre la opción de hacer una petición principal y una subsidiaria. Y con eso pueden llegar a salvar los intereses en el proceso. ¿Alguien más quiere preguntar algo, alguna vez? Esto está más caliente que... Doctor, muy buenos días, Rafael Navas. Rafita, ¿qué hubo, viejo? ¿Cómo te va? Bien, primero quería pedirle su venia y su autorización para recomendar una película que se llama El Juicio. Son 7 capítulos, que sería muy bueno que la Está en viéramos todos. Netflix, ¿no? Está en Netflix, sí, señor. Y les quiero recomendar otra serie que se llama Juicios Mediáticos. Solamente está en inglés. Yo ya la busqué y solamente está en inglés y la del juicio. Perezosa. Ayer. Sí, yo también la empecé a ver, Tati. Sino que ahí lo que tenemos que ver, queridísimos amigos, sin lugar a dudas, el daño que le hace los medios de comunicación al sistema penal.
Es de verdad un daño muy, 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 muy grande, muchachos. Y nos toca vivir con ello. No podemos hacer nada. Simplemente la gente ya está acostumbrada a los medios de comunicación. Con eso tenemos que vivir. Una amiga publicaba ayer en Twitter, decía, tan guapos y guapas repitiendo y repartiendo argumentos, pero no saben ni dónde queda palo quemado. Y la respuesta mía es que sus estrados están ubicados en Twitter y en los cuales fungen como fiscales y jueces. Esto no es más ni menos que el resultado de los juicios mediáticos. No es más, muchachos, no es más. Pero si queremos irnos a series, Rafa, series difíciles para el derecho penal, ese, Yo, esa de Milagro en la celda 7 es que se llama. Uy, sí, es buenísimo. ¿Quién Yo la Pero sí, triste. yo Eso me va la a vi, terminar. la coreana y la otra. Muy buenas las dos. De verdad, ustedes miran, ahí tenemos que analizarlo desde el punto de vista del derecho penal. De una parte está el poder punitivo, ¿cierto? El poder punitivo, el gran poder que tiene el padre de la niña que falleció. Está el poder punitivo, está un inocente judicializado y fíjense cuál era la condena. La pena de muerte. Pena de Pena de muerte. muerte a un inocente. Y un Y inocente de los sobre todo inocentes. discapacitada, ¿no? Exactamente. Inimputable. Y fíjense que aún así con todo y ello, se le hizo un juicio. Todo el mundo decía es que el bobo, el tonto, tal. Y se hace un juicio. Pero lo más aberrante de la situación es que el poder punitivo del Estado, es decir, el poder que tenía en ese momento el papá de la niña fallecida, que fue el que finalmente tomó la determinación de hacer con el muchacho lo que quisiera, él se dio cuenta que él no había sido el causante de la muerte de la niña. Y aún así continuó. Y le importó. Simplemente sintió que con eso satisfacía una sed de venganza por la muerte de su hija. Una sed de venganza de una muerte que fue accidental. Incluso como él supo que fue accidental, que no fue él, mató el único testigo, ¿no? Exactamente, se fue más allá. Y eso nos descabellaba, muchachos. Frente a eso hemos peleado muchísimo. Y pasa muy seguido. Resulta que en el sistema, muchachos queridos, hay un denunciante. Ese denunciante eh, que sabe que los hechos son mentira, resulta que al final de la acción penal se le puede ir en contra como un boomerang el derecho penal. Pero hay denunciantes que denuncian con el afán de que se investigue a ver si existió una comisión de conducta o no, que usted considera que puede verse inmerso tal persona en esos hechos. Para que ustedes como buenos abogados, mis queridísimos amigos, no les vaya a pasar lo del boomerang, siempre blinden la denuncia cuando la vayan a presentar, manifestando que se investigue si esa persona puede llegar o no estar inmiscuida en los hechos. Listo. Que ustedes no pueden afirmar que esa persona cometió. A menos que, por ejemplo, sea el ladroncillo el ladroncillo de Transmilenio que lo cogen en flagrancia hurtando una billetera, ¿no? Eso ya es otro cuento. O que hay el video exacto donde se ve la persona, eso ya es otro cuento. Pero cuando siempre se genera una situación de duda, blíndense ustedes, ¿listo? Porque si no, después los veré llamándome para que los defienda.
porque nunca defiendan su propia causa. Nunca la defiendan. Pierden la objetividad. Muchachos, estamos en el tema de casos. En el caso de interpretaciones, hay algo que pasó en los medios de comunicación y es esta linda y hermosa noticia. Falleció funcionaria del Metro de Londres, a quien un hombre con COVID escupió. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de la noticia? Yo la voy bajando. Sí, doctor. Dale. Bueno, ya usted leyó el título, ¿no? Falleció funcionaria del metro en Londres, a quien un hombre con COVID-19 escupió. Sí. En días pasados, un hombre escupió a la trabajadora tras decirle que estaba infectado con coronavirus. La policía abrió investigación. Según informó este miércoles 13 de mayo la Asociación de Transporte de Empleados Asalariados, una trabajadora del metro de Londres falleció de COVID-19 días después de que un hombre que aseguró estar infectado escupiera. Se trata de Belly Mujinga, de 47 años, quien sufría problemas respiratorios y trabajaba en la estación de Victoria. El hecho ocurrió el 22 de marzo, mientras trabajaba con una colega. Luzamba Gode Catalay, esposo de la víctima, dijo a la cadena BBC que el hombre que atacó a Mujinga se acercó a la mujer para preguntarle qué hacía en la estación. Posteriormente, aseguró que estaba infectado con coronavirus y escupió a las taquilleras. Luego del incidente, ambas mujeres presentaron síntomas de COVID-19. El pasado 2 de abril, Mujinga fue ingresada en el hospital de Barnet y tuvo que ser conectada a un ventilador. 3 días después de su hospitalización, Mujinga falleció. El hecho fue calificado por el primer ministro británico Boris Johnson como despreciable. Las autoridades abrieron una investigación para ubicar al agresor. Perfecto. Posiciones jurídicas, amigos. Esa conducta se ejecutó ¿desde qué óptica? Dolo, culpa, dolo eventual, preterintención. ¿Qué piensan ustedes? Doctor, buen día. Buenos días. Sí, bueno, sí. La finalidad, pues yo no sé, estaría entre tal vez preterintención, porque de pronto el señor, pues si bien sí tuvo un ánimo, era tal vez como ofenderla, pero puede también ser un dolo. Habría que estudiar bien el elemento interno del señor en ese momento para determinar cuál fue el grado de culpabilidad con su acción. Doctor, Doctor, yo buenos siento días. que sí fue dolo. Para mí sí fue dolo porque él incluso lo mencionó, él sabía que estaba infectado y lo hizo porque quería hacerlo. Él sabía lo que estaba haciendo y tomó la decisión de contagiarlas. Entonces, yo siento que sí fue dolo. Para mí sí fue dolo. Gracias, Steffi. Doctor, también, ahora sí puedo hablar. Sí. Desde mi punto, gracias. Desde mi punto de vista, yo también considero que es un dolo, precisamente porque allí el señor lo hizo con intención, lo hizo con voluntad, de pronto tuvo un mal genio, se salió de sus impulsos y pues la escupió, pero igual él lo hizo intencionalmente. Doctor, discúlpeme, desde el punto de vista pienso que no tenemos todos los elementos necesarios para saber si ese paso ahí. Puede haber una discusión, puede presentarse un altercado, pero pienso que es preterintencional porque al escupirla, él no pretendía que la señora fuera a morir. No sabía si tenía problemas respiratorios, problemas asociados a su salud. Entonces la escupió y después le manifestó que tenía COVID. Yo creo que para generarle pues un daño psicológico, pero nunca dimensionó que la señora fuera a morir por esa situación. Doctor, En cambio,
Yo en cambio pienso que ahí no cabe la preterintención porque si tú manifiestas que estás enfermo y seguido de eso cometes un acto que puede poner en riesgo la salud de esa persona, pues entonces te estás preparando para el resultado que probablemente sería infectar a la persona y que la persona manifieste los síntomas. Muy buena Pues cosa. Me voy están los por- dos puntos de conducta, que es el cognitivo y el volitivo. Adicional, la persona deja al azar el resultado. Eso indica que es un dolo. Lo yo primero, también bueno, alguien más. comparto. Dime. No, estoy de acuerdo con la última intervención, creo que fue el compañero Antonio, estoy de acuerdo que se trata de un dolo. Tipo doloso. Quitar siempre es doloso. Muchachos, primero nos aventuramos a decir que era o a calificar la conducta, pero si no hemos podido determinar ni siquiera una conducta de qué. Y ese es el primer examen que nosotros tenemos que hacer. Listo, hacemos una conducta y en sede de dónde vamos a llegar a calificar qué tipo de conducta fue. ¿Alguien recuerda el esquema finalista? Doctor, en el esquema finalista, el dolo entra en la categoría dogmática de la tipicidad. Y ahí entra también el elemento cognitivo. Y la culpabilidad, perdón, la otra parte, la culpabilidad entra prácticamente en la culpabilidad también. O sea, en esta parte, el esquema doloso no va a toda la culpabilidad, sino que se va a la tipicidad, a la categoría dogmática. Y ahí entran los elementos, a jugar los elementos subjetivos normativos y los elementos especiales subjetivos, que empiezan a verse en los ánimos y las intenciones. Tienes toda la berraca razón. Eso quiere decir, en otras palabras, siempre tú eres muy juiciosa. ¿Qué entiendes por eso? ¿Cuál de todas las llevar? Habemos como 4. Que nos toca irnos primero a esto. Esa es la respuesta. Nos toca irnos primero a la norma. ¿Y qué norma es la que se pondría en riesgo? Si hay una conducta, claro, la conducta es el tipo escupió y el tipo manifestó que tenía coronavirus y sabía que tenía coronavirus. ¿Qué conducta es? Artículo 369, si el caso lo traemos a Colombia. Por favor. De la propagación de epidemia. Ese es. Sí. El que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. ¿Listo? ¿Qué entienden ustedes por eso? Pues no mucho. ¿Por qué, muchachos? A ese punto quería llegar. Resulta que, como inclusive, hagamos la lectura del 368, por favor. El que viole medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Regálenme 2 segundos mientras le tomo una fotografía al código penal esquemático y se las envío al grupo de penal. A ver, así medio tomadita que medio se alcanza a leer por qué. Voy a tomar fotografía de esos dos tipos penales y ahí lo pueden revisar en el grupo. Listo. Primero que tenemos que determinar, oiga, está diciendo el 369, el que propague epidemia. ¿Y cuándo sabemos que hay una epidemia? Resulta, muchachos, que nosotros ya nos vamos a adelantar un poquito
a lo que viene en el siguiente curso con esta explicación. Hay tipos penales como estos que son denominados tipos penales en blanco. ¿Qué es en blanco? Un tipo penal en blanco, queridísimos y amados amigos, es aquel que para que exista esa tipicidad, para poder después llegar a la antijuricidad, es necesario y requisito sine qua non remitirnos a otra norma que no necesariamente tiene que estar en el Código Penal, sino en cualquier otra norma de cualquier otra rama del derecho. Lo primero que tenemos que determinar que, por ejemplo, para ese tipo penal, muchachos, es que se tiene que declarar que es epidemia. Y el derecho penal no declara que es epidemia. Pero como nos están echando la culpa que nosotros tenemos que resolver todo, no demoramos en llegar a ello, ¿no? Pero el derecho penal no es el que resuelve. La Organización Mundial para la Salud dijo, oiga, eso es una epidemia, listo. Y se agremiaron todos los médicos de las instituciones estatales y dijeron, sí, epidemia, 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 listo, concreción de epidemia. Pero si nosotros miramos el 369, ¿a qué tipo de conducta se refiere? Dolosa, culposa, retenimiento personal. Los delitos contra la salud pública. Pero, profe, es que esa palabra como tal no quiere decir de que un virus sea necesariamente muy peligroso, sino que se propagó en territorios muy extensos. O sea, no habla de que sea algo grave. Pero puede Fíjense, haber, Nicole, señor. lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Nosotros estamos mirando acá un punto que es simplemente la propagación. Fíjense que en la casuística que nosotros estamos hablando, falleció la funcionaria. Eso es otro cuento. Hasta ahora vamos mirando que tiene que ser judicializado por la propagación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Profe, Sí. Pero bueno, o sea que aquí Sí. pasa lo que el doctor nos explicaba qué día, como listo, entonces la conducta, lo que pasa es que tal vez en el ejemplo, para resolverla nos fijamos fue en el tipo de homicidio, no en la norma que usted nos muestra. Entonces, como la señora finalmente falleció, quiere decir que un tipo subsume al otro, el de homicidio vino a subsumir este. Janita, aquí ese es el berraco lío que tenemos con el sistema penal. Dogmáticamente está decantado que hay suscripción de conductas punibles. Muy pocos lo aplican. Ustedes ven antes, por el contrario, esas imputaciones llenas de 5 o 6 delitos, sabiendo que ahí pueden haber 2 delitos, 3. Pero a lo que tú vas, hay un delito medio y un delito fin. Claro que hay un delito medio y un delito fin. Pero que un juez acoja esa teoría es bien difícil, hay que pelearla. Que un fiscal la acoja, hay que pelearla. Pero es posible jurídicamente, digamos, acá en Colombia. Claro que es posible. Claro que es posible. Y tú te vas a encargar que eso siga siendo posible, porque es que eso es lo que tenemos que alegar en los estrados. Nicole, tú estabas y no terminaste. Continúa, por favor. No, profe, sí, era como para aclarar, pues eso, que tú decías que como tal la pandemia o epidemia pues no está clasificada en el Código Penal porque pues sabes, es algo ajeno, ¿sí? Pero pues en este caso, como pues los contagios se producen ya en todos los continentes, pues esto sí sería algo demasiado grave, pero no sé exactamente cómo se podría configurar ahí, porque pues no sé cómo son las leyes en el Reino Unido. Claro, corazón, pero estamos diciendo que eso sucedió en Bogotá. O sea, estamos es para ejemplo de nuestro Código Penal. Pero, Nicole, mira, indispensable esa propagación de epidemia. Nosotros tenemos que hacer también en la casuística la analogía de la violación de medidas sanitarias, que es el artículo 368, que también les envié.
si ustedes se dan cuenta, las dos son conductas instantáneas. Las dos. Y ahí está en la clasificación. Si ustedes analizan, obviamente existen decretos presidenciales de cara a la epidemia y en los cuales ordenan que se deben tomar unas medidas muy especiales de punto y cara precisamente a quienes están contagiados por la enfermedad. Han visto que han judicializado a todas esas personas que, por ejemplo, que encontraron en Villavicencio no sé cuántas personas en una rumba y se llama así, plan. Querían que judicializaran a la alcaldesa Claudia López por ir a haber hecho mercado junto con su pareja. Y todo eso es un ejemplo claro de la violación de la medida sanitaria. Resulta que ayer la Corte se pronunció de cara a Angélica Lozano, creo que se llama la pareja de Claudia López, porque la oposición, juicios mediáticos, estaba diciendo, venga, hay que pegarle a Claudia López por hacer mercado con su pareja. Claro, entonces uno llega y analiza, muchachos. Oiga, si esto es conducta instantánea, es de mera conducta, es de peligro, simplemente se violó la medida, incurrió, punto, incurrió. Uno lo puede analizar así. Pero si lo analizamos así, ustedes se ponen a pensar cuántas personas se les ha impuesto comparendo por violar la medida sanitaria. ¿Alguien ha escuchado? Una cantidad de gente. Mónica, eso sí, o sea, eso son miles de personas. Miles de personas. Hay más de 300.000, doctor. Por eso, entonces te imaginas que el derecho penal hubiese tenido que judicializar más de 300.000 personas sabiendo que hay otra rama del derecho que también tiene un poder sancionador, como es las multas que se están imponiendo a cada sujeto. Eso es lo que tenía que haberse. ¿Por qué? Resulta que vamos a hacer una lectura otra vez del 368. ¿Me la regalan, por favor? El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de la epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Listo, Tati. Resulta que si nosotros miramos esto es de mera conducta, pero también miramos que es de peligro, tenemos que determinar primero cómo es que se pone en peligro la medida sanitaria. Y el trasfondo es cómo se pone en peligro la sociedad. Ese es el trasfondo. Si le sumamos al ingrediente que Claudia López está infectada con coronavirus, simple y llanamente, sí hay cabida plena del tipo penal. Porque o si no, miramos que lo que hay es un derecho sancionado. De hecho, se les impuso comparendo, ¿no? Y tuvieron que pagar el comparendo. Claro que tenían que pagar un comparendo y era un comparendo. De ahí no nos vamos a salir. Estos tipos penales, reitero, amados amigos, son tipos penales en blanco. Para una explicación más clara, ¿qué es un tipo penal en blanco? Bueno, ya dijimos que tiene que buscar su relleno normativo en otra disposición legal, en otra disposición, independientemente de qué categoría, independientemente de qué rama del derecho. ¿Han escuchado ustedes? Bueno, ¿ustedes se acuerdan de DMG? Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que Osquitar perdió plata en DMG. ¿No, Osquitar? ¿Perdieron billeticos allá? ¿Alguna víctima allá?
Pero, No, profe, señor, no, no. pensándolo bien, la mayor víctima de DMG fue el banquero más rico de Colombia. Si tú te pones a pensar económicamente, ese fue la víctima que hizo todo lo que pasara. ¿O tú qué piensas? Bueno, Yo conocí personas que, digámoslo así, sí se aprovecharon de la situación, pero no, no, siempre me pareció muy arriesgado. De eso tan bueno no dan tanto. más conservador. ¿Ah? Bueno, muchachos, yo soy abogado de una compañía que se llama Colbank y otra compañía que se llama Einber López. Alguien que me busque el tipo penal de captación masiva y habitual en el Código Penal, por favor. Artículo 316. Captación masiva y habitual de dineros. El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de 120 a 240 meses y multa hasta de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Rafa, ¿qué artículo es, perdón? Artículo 316. Gracias. ¿Qué pueden desprenderse de lo que acabamos de medio determinar que es un tipo penal en blanco ustedes? ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué Pues que exigen? Dime, Osquito. ahí hay que, como usted nos decía, ahí hay que recurrir a otras disciplinas o a otras ramas del derecho, por ejemplo, para conocer el plano económico, la captación. Es decir, situaciones pues que no son netamente incumbencia del ámbito penal. Listo. Miren, Doctor, ahí, perdón, tocaría ir a la norma que estableciera o sea, cuáles son los requisitos y las actividades que otra actividad, o sea, para que otra autoridad emita una autorización. Entonces, uno ve la conducta de la persona y si no cuenta con esos requisitos que la otra autoridad estableció, entonces se podría encuadrar acá. ¿Sí? totalmente de acuerdo. Ya les doy una explicación. Ahí les voy a mandar la foto del código esquemático. Son fotos horribles que estoy tomando, pero bueno, listo. Muchachos, si nosotros miramos ahí en el chat, encontramos que la clasificación de esto viene siendo tipo de mera conducta, simplemente con la simple ejecución ya es penalmente responsable, tipo de peligro, tipo de conducta instantánea y pluriofensivo. Y ya vamos a tocar ahorita en la siguiente sesión qué es monofensivo y pluriofensivo. Bueno, pues, estamos encontrando exactamente lo mismo que ahorita. Pero aquí sí hay que determinar primero qué es captar, como le dijo usted. ¿Qué es captar? ¿Qué es captar? Y otra exigencia que hace el mismo tipo penal es la autorización. Cuando dice, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente. Oiga, ¿el tipo penal está diciendo quién es la autoridad competente? No. No lo está diciendo. No dice nada al respecto. O si lo dice, no lo dice. Eso es un denominado tipo penal en blanco. Pues bien, amados amigos, vamos al juego. Primero, ¿quién autoriza
Primero, la definición de captación. Tenemos que irnos y remitirnos a un decreto que es el 4334 del año 2008. Es un decreto presidencial creado en un estado de emergencia y la emergencia fue la siguiente. David Murcia se puso a retar a Álvaro Uribe Vélez a decirle: sus hijos están metidos conmigo en negocios. Se emputó el otro y sacó el decreto y al otro día ya estaba DMG intervenida por el Estado. ¿No recuerdan que fue así? Fue así. Fue así. Fue lo que sucedió. Entonces, si nosotros miramos la autorización, tiene que venir de parte de la superintendencia financiera. Claro, como vamos a recibir dineros, pues, ¿quién es la encargada de eso? Superfinanciera. Pero la intervención está a cargo de las supersociedades. Y quiero traerles a colación una situación que se presentó. Resulta que la captación masiva habitual va a traer conexos varios tipos penales. Por ejemplo, usted recibe dinero, listo, y lo están castigando por recibir dinero. Pero aquí está el límite. O si no, todo el mundo quedaría jodido. El límite lo da el 4334, es decir, cuando usted recibe dinero de más de 20 personas con una actividad financiera. Es decir, usted tiene que tener, su finalidad es financiera. Porque si nosotros nos ponemos a mirar, oiga, entonces el que construyó la obra del edificio recibió de 500 apartamentos, recibió de 500 personas dinero. No, resulta que esa actividad también está determinada. Y fíjense que no es una actividad en la cual la persona está poniendo a incrementar el dinero, nada, es una actividad diferente que es la construcción. ¿Cuál es la salvedad para eso? Crear una fiducia. Creen la fiducia. Pero como nosotros todavía estamos con taparrabos en Colombia para este tipo penal, pese a que desde el 2008 se crean los decretos de emergencia, no hemos podido comprender que cuando los dineros ingresan a una fiducia ya se convierte en un dinero, un patrimonio autónomo. Y cuando se convierte en un patrimonio autónomo, ya usted no está captando dineros del público, simplemente ya ese dinero se desligó en su función y es la fiducia la encargada de regular y determinar si hay autorizaciones para manipular dineros. Con todo, mi cliente, esto es una disputa que ustedes, yo creo que nosotros salimos en el periódico por allá cada 2 meses dándonos en la jeta con todo el mundo, porque la gente nos está mirando, es como si nosotros fuéramos los malos del paseo y no las víctimas, y somos víctimas. El famoso mierdero de los lotes de MG en la autopista norte, ¿lo han escuchado? Sí, doctor. Bueno, los lotes eran de mi cliente, o son de mi cliente. Resulta que llegan 2 personas. 2 personas. Y le dicen a mi cliente en el año 2008. Oiga, antes del decreto. Oiga, le compro los lotes. ¿Ustedes ya vieron obligaciones? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Le dijeron, le compro los lotes. A lo cual el cliente dice, listo, en el año 2008, valen 23.000 millones de pesos. Listo. Una persona muy importante, o el hijo de una persona muy importante, de mucho dinero, que es más, para esos días, salió en la revista de Dinero diciendo que era, en el sector que él trabajaba, era el más exitoso de Colombia. Y sale con la frase, acostumbro a hacer mis negocios en efectivo. Entonces todo eso lo analizó mi cliente porque mi cliente
tenía la franquicia de una cadena internacional de plumíferos a la bróster muy rica. La pista no les voy a mencionar quién es, ni la empresa, sino simplemente los combos son muy baratos y están en todo lado. Entonces, mi cliente, para cuidarse en salud, en una promesa de compra-venta, incorpora que no se puede ceder el negocio jurídico a nadie, con una excepción, que sea a una entidad financiera vigilada por la superfinanciera. Listo. Llega un carro de valores y entrega 23.000 millones de pesos en efectivo. Se firma la promesa de compraventa. Promesa, no contrato de compraventa. Ojo con eso. Cuando se firma, se entrega el dinero. ¿Ustedes creen que ya está protocolizada la compraventa? Para nada, doctor. Señor, no se ha perfeccionado. ¿Qué se necesita? Una promesa para hacer otro contrato, el contrato definitivo de compra-venta. Me encanta que ustedes sí lo entiendan, pero no sé por qué las autoridades judiciales se demoraron tantos años en entenderlo. Exactamente, una promesa de compraventa es solo prometer que se va a vender. Y el recibir la plata no quiere decir que ustedes ya protocolizaron, porque entonces quebrantamos todo el ordenamiento jurídico. Se necesita, además, entre otras cosas, para su protocolización, el título traslaticio de dominio es la compraventa, no la promesa de compraventa. Y se necesita ir a una notaría para decir, oiga, escritura pública, ¿sí o no? De lo contrario, estaríamos frente a una causal que podría buscar la terminación del contrato y tome su platica y venga acá los bienes. Resulta que ninguna de las partes fue a ninguna notaría, sino simplemente llegamos al acto de recibir el dinero y ni siquiera entregar los bienes. Ojo. Se hace la intervención de DMG y resulta que las personas que habían ido a comprar en una declaración a la fiscalía dicen, oiga, es que la plata era de DMG. Entonces, cedo la promesa de compra-venta a DMG. Primer pregunta, DMG, que estaba siendo investigada porque no contaba con esa autorización para captar dineros, podía recibir esa sesión de contrato sabiendo que dentro de la sesión del contrato estaba la prohibición, sino que decía que no podía cederse sino única y exclusivamente a una empresa autorizada por la superfinanciera, ¿se podría haber generado esa sesión? ¿Cómo lo ven? El doctor, es una cláusula que establece específicamente que es una entidad financiera. Perfecto. Simplemente la respuesta que estás dando es no se puede. Punto. Y no se puede por materia, por la obligación que se adquirió y la prohibición que tenía el contrato. Aún así, llega la liquidación de DMG junto con las super sociedades y dicen, un momentico, esos lotes son de DMG, pero ¿por qué son de DMG? Pues claro, ustedes recibieron la plata, son de DMG. No, lo que es DMG es la plata, tome la plata. No, los lotes. Claro, cuando estaba sucediendo eso, los lotes ya costaban el doble. No, tome la plata. Porque es que yo no quiero quedar en relación con ninguna empresa criminal. A mí no me metan, no me relaciono con empresa criminal. Entonces, como no estaba de acuerdo, simple y llanamente le hicieron anotaciones en los folios de matrícula de extinción de dominio por que supuestamente los lotes eran de MG. ¿Saben a qué conllevó eso, muchachos?
a que la empresa de plumíferos a la Broster le quitara la representación que tenía el cliente. A que ningún banco le prestara al cliente porque estaba en una extinción de dominio de algo que él nunca cometió. Se demoró peleando 11 años el cliente y finalmente logramos demostrar que nosotros fuimos víctimas de una captación masiva habitual, no por haber entregado dinero, sino colateralmente, por eso pluriofensivo, colateralmente, tocó otro bien jurídico. Y lo más chistoso, muchachos y amados amigos, decreto 4334 del 2008 prohíbe intervenir negocios jurídicos de terceros, y aquí se hizo. ¿Todo desde qué óptica, mis queridos y amados amigos? El poder punitivo del Estado y el poder sancionador del Estado. Hasta ahorita se nos halló la razón y nos dijeron los lotes son suyos. Ya judicialmente nos dijeron son suyos, tómelos, y todavía no nos los han entregado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Devolver los 23.000 millones de pesos, si quieren, indexados. Pero la violación al deber no existió por parte del cliente. Entonces, fíjense, muchachos, cómo el tipo penal en blanco puede tener tanto problema, porque es de tanta interpretación. Si volvemos a lo que mirábamos de la propagación de epidemia, ese tipo penal en blanco es muy extenso. O sea, está abierto. Puede entrar la norma que sea. Y inclusive pueden encontrar normas que entre las dos no puedan cohabitar. Y la interpretación es bien difícil. Ojo con eso. Siempre hagan un estudio detallado de qué o cuál es la norma aplicable para el tipo penal en blanco. Mucho cuidado. Tomen tinto y nos vemos ahora. Gracias, Doc.
¿Cómo les fue? Feliz día, maestro. Hola, Un saludo de Glorita. todos los del curso. Gracias, Glorita. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Listo, muchachos. Entonces, continuamos. Sí. ¿Ya estamos listos? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Bueno, fíjense que esto es de mucha interpretación. Es bien difícil, los quiero es entrenar para que no los cojan a cachazos distraídos. Estén muy presentes siempre con la dogmática. No hay más que hacer, la dogmática. Esto es lo que nos da la solución. Y siempre compren un buen libro, un buen manual de derecho. Ese caso discutible, ese caso peleable. Y vamos a entrar a determinar, volvemos al ámbito de lo que estamos hablando del tipo de los hechos que sucedieron en Londres. Entonces estamos diciendo, algunos dijeron, venga, dolo eventual, otros preterintención. Listo. Determinemos, primero, frente al punible. Ya esa violación de medida sanitaria. ¿Consideran ustedes, ya con lo que hemos analizado, que esa conducta es dolosa? Sí, señor. Frente al tipo punible de violación de medidas sanitarias, sí. Pero digamos, frente al tipo punible del homicidio, entonces, de acuerdo Vamos a a eso. las Ya no. reglas, hay algunos- Pero bueno, entonces en propagación del virus o de la pandemia, propagación de la epidemia.
Entonces habría que recoger elementos probatorios para determinar si el señor en verdad estaba contagiado o no, porque si no, no hubiera sido idónea su conducta para propagar la epidemia, sí, de no estar contagiado. Exactamente. Importantísimo. Oiga, es que esto es tan abstracto como concreto a la vez. Es tan gaseoso como ¿qué? Tangible a la vez. Esto es una cosa demasiado difícil de comprender. ¿Cómo determinamos, ojo con esto, cómo determinamos que esa señora se contagió fue por ese señor? ¿A través de las pruebas? ¿Qué pruebas? Sí, porque, por ejemplo, si usa el metro, pues ese es el principal foco, ¿no? Exponerse a un lugar en donde hay una alta circulación de personas. O sea, es algo muy discutible, es de Es muy pruebas. subjetivo, de verdad que es muy subjetivo, porque tenemos que determinar lo siguiente. Oiga, no, que a la vieja 10 minutos antes le hicieron la prueba y dio negativo. Y 10 minutos después le hicieron la prueba y dio positivo. Eso podría ser algo que nos da medianamente una claridad. Pero si no, hay un hecho indicador. Y todo indica a que el tipo sí, en efecto, puede estar incurso en ese otro delito. Digamos que el de violación de medida sanitaria no hay necesidad, simplemente ese ya lo podemos determinar por qué. Él sabía que estaba contagiado y además, entre otras cosas, violó la medida sanitaria. Listo, ese ya, ese. Profe, una pregunta respecto a lo que tú dices de la violación de medidas sanitarias. No se supone que, bueno, si el caso está siendo aquí en Bogotá, en Colombia, se supone que él está violando esta de medida sanitaria desde que no se queda en su casa cumpliendo su cuarentena. Si está infectado, realmente la está infringiendo desde ahí, no solamente por escupir a la muchacha, sino desde salir de su casa. Exactamente, sin lugar a duda. Por eso yo te digo, eso no tiene discusión. Ese ya, pero miramos el parámetro, ¿no? Hacemos la analogía. Ojo, él ya estaba infectado, sabía que estaba infectado y violó la medida sanitaria. Concreción total del tipo penal. O si no, era un caso propio para la facultad sancionadora del Estado y se le imponía por parte de la policía un comparendo. Listo. Pero frente a esa propagación de epidemia es bien difícil. Yo creo que les puse una vez la noticia en internet donde yo salía hablando del caso del médico Lolaya, ¿cierto? Y ahí decía, ojo, ojo, acá sí sé responder, inclusive hasta por un homicidio, bla, 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 por una razón. Resulta que Secretaría de Salud, y no me pregunten cómo porque no tengo ni la más berraca idea, dijo, oiga, resulta que se pudo determinar que ese fue el foco primero, o no sé cómo lo llaman ellos, bueno, el caso primero, o el caso que generó el contagio a un grupo. Ellos pueden determinar eso, no sé cómo, ni tengo ni berraca idea, y eso sería lo que tocaría aplicar en este caso, para poder determinar si el riesgo estuvo ahí, sí o no. Listo. Porque eso es un Doc, caso. qué pena, Doc. Qué pena. Lo que pasa es que también toca, en lo que tú dices, también toca tener en cuenta un factor importante de la señora, y es que ella sufría de problemas respiratorios. Entonces, ella también estaba poniendo en riesgo su vida a sabiendas de que estaba una propagación ya declarada como pandemia mundial, de que las personas más afectadas eran aquellas que estaban con problemas respiratorios y a las que pues probablemente esta enfermedad les iba a ocasionar la muerte. Es un factor muy importante para estudiarlo, toda vez de que la señora también es causante del riesgo que estaba corriendo. Pues creo yo, ¿no, Doc? Ya es tan loca tu idea como tan acertada. Resulta que es que aquí tenemos que determinar si ella también tenía o sea, era proclive a que esa enfermedad lo hubiese conllevado a culminar su vida. Listo. Eso es importantísimo, yo sin lugar a duda. Pero tenemos que determinar una cosa bien interesante. Si no lo hubiesen contagiado, no hubiese pasado nada. Y aquí, esto sí tiene una gran probabilidad.
y ahorita yo creo que yo les hablé de un caso que yo tenía de un accidente de tránsito, que la persona murió tiempo después, o no les hablé de ese caso. No, profe. No, No, profe. profe. Denme un segundito. Muchachos, importante el nexo causal. Eso es lo que nos va a determinar si por el nexo causal se conlleva a una muerte o no. Entonces ya, listo, es hora de entrar al homicidio. Es hora de llegar al homicidio que tanto ha proclamado Dianita. Dianita, según las normas de nuestro Código Penal, ese tipo responde ¿por qué? Yo diría que tal vez por dolo eventual, porque, o por preterintención. Hay que entonces entrar a ver las pruebas y lo que dice el doctor, el nexo causal. Entonces, digamos que que se comprobó que el señor sí tenía la intención de contagiarla y producir su muerte. Entonces ahí sería un dolo. Si el señor no hubiera querido su muerte, pero sabiendo que él podía, pues, si no propagaba, pues, la conducta que escogió para propagarla, si la hubiera detenido a tiempo, entonces, pero no lo hizo y dejó el resultado al azar, sería un dolo eventual. Y también, si se puede determinar que el señor, pues, simplemente quería ofenderla, porque, pues, en medio de su resentimiento por tener la enfermedad, pues, no se quiso hacerla, entonces sería por preterintención. Porque igual la conducta la cometió. Es típica, es antijurídica, pero entonces se viene a analizar es el grado de la conducta en la culpabilidad. Perfecto. Digamos que estamos cogiendo la idea. Clara, por ahí escuché una voz terrible de un hombre. Yo, ¿Quién es? la mía. Santi, dale, Lo que con pasa toda. es que ahí nosotros estamos usando la palabra ofensa de manera muy subjetiva, porque digamos, yo puedo ofender a alguien usando malas palabras, puedo ofender a alguien inclusive, no sé, agrediéndola físicamente, pero ¿hasta qué punto podemos decirle ofensa a sencillamente poner su vida en riesgo? ¿Me hago entender? Sí, Porque en ese orden de ideas, entonces sencillamente un criminal podría estar ofendiendo a su víctima metiéndole una puñalada. Exactamente. Ah, ya. Profe, ¿puedo decir algo de pronto, una aclaración frente a lo que dijo el compañero? Sí. Que sí, claro, él tiene razón, o sea, de pronto sí, la palabra ofensa no cabe, pero entonces no hay que olvidar que igual la conducta se cometió y es típica y antijurídica. De pronto entonces sería otra forma de designar la actitud del señor, que no fuera ofensa, pero eso simplemente va a ser, lo que va a servir es para modular el reproche que se le va a hacer, pero igual la conducta es típica y antijurídica, eso no le va a quitar eso. Perfecto. Bueno, miremos un tema bien interesante. Listo, tú lo estás planteando. En el caso del médico Lolaya, yo salgo diciendo, oiga, el médico sabía, violó la medida, pero frente a la muerte del compañero, yo planteaba la solución desde la culpa. Y yo manifesté que eso era un tipo, que ese era el típico caso de omisión por comisión, o comisión por omisión más bien. Es decir, se concretó un bien jurídico tutelado, se quebrantó el ordenamiento jurídico por haber omitido un deber objetivo de cuidado. Listo. Pero este caso cambia totalmente la casuística porque es que sí existió un actuar doloso. Y ese actuar doloso fue encaminado a, en el momento que él escupe, él escupe con la intención de contagiar y contagió. Contagió. Es decir,
que simple y llanamente sí actuó dolosamente y ya hay un objetivo concreto, que fue la muerte. No, el contagio. Contagiar. El contagio. Contagiar. Ahora, ese es el primer paso que le vamos a hacer. Entonces ya tenemos solo 2 ámbitos de movilidad, ya no 3, sino 2. Uno, que se divide en 2. El dolo directo o de primer grado, como lo llamaban, o un dolo eventual. ¿Y no cabría de segundo grado, profe? Ya vamos a discutir, dame un segundo. 2, preterintención. Preterintención. O respondemos por el homicidio del 103 o respondemos por el homicidio del 105. Parámetro indiscutible. Nexo causal. Tenemos que determinar qué nexo causal entre la muerte del uno y lo otro. En este caso sí. Nos tenemos que traer ese instituto para este caso, claro que sí. ¿Por qué? Porque es la ciencia la única que nos puede dar una respuesta de cara a la muerte. Porque ya vimos que lo otro no tiene discusión. Alguien habló ahorita. Fernando, ¿por qué crees tú que podría ser de segundo grado? Profe, porque la norma dice, el sujeto agente tiene la seguridad de que con su conducta habrá una consecuencia necesaria. ¿Cuál es la consecuencia necesaria? Que esa persona se enferme porque pues la escupió aceptando que tenía la enfermedad del COVID-19 y pues la propagación es a través de eso. Mira, Fernando, importante, de verdad, lo que tú acabas de resaltar es la piedra angular del caso. Vamos a determinar una cosa. ¿Cuántas personas han muerto por COVID-19 sin padecer ninguna otra enfermedad? Muchísimas. Muchísimas. Lo que quiere decir que la gente simplemente, así en su intencionalidad no sea matar directamente en ese instante, pues obviamente puede y se imagina que puede resultar ese resultado típico. ¿Se libra al azar el resultado? Por supuesto. Se libra al azar el resultado. Alguien que diga, no, eso es preterintencional. ¿Todos estamos con dolo eventual? Dianita abrió el micrófono y me asusté. Dianita. Pues no, profe, es que yo inicialmente había planteado la posibilidad de la preterintención porque algo que de pronto he notado en lo que llevamos del curso es que a veces uno se aventura con lo que ve a dar un punto de vista y bueno, eso es lo que el doctor quiere. Pero, por ejemplo, con la sentencia, la del señor, la del piloto, hubo algo importante y es que hay que ver siempre lo que son las pruebas. Entonces, una cosa es la dogmática, saber encuadrar la conducta y otra cosa son las pruebas. Entonces, yo por eso planteé la preterintención, porque el doctor planteó un caso, pero entonces yo me voy, bueno, si se llegara a determinar, según lo que se determine, es la consecuencia que se da. Entonces, si en este caso se llega a ver, porque ha pasado que una persona por un sentimiento de dolor, de padecer una enfermedad, pues sí, dice, yo quiero que otros se contagien o simplemente en su impulso fue y la escupió porque tal vez la señora del metro le dijo, señor, no sé, guarde la distancia, cualquier indicación que le pudo haber dado ella en el ejercicio de su trabajo, y el señor la escupió. En ese momento, pues hay que determinar esos subjetivos que él tenía ahí, y lo que tenía en su pensamiento. Y si él simplemente la escupió, pues claro, él sabía que la podía contagiar y todo, pero si no era eso lo que, en ese momento, lo que él visualizaba que quería matarla o que la podía matar o no, sino simplemente, yo la quiero ofender, no me moleste, quítese de acá, no me moleste, pues entonces ahí cabría la preterintención. Finalmente lo que hizo fue matarla, pues causar su muerte. Me parece excelente lo que estás diciendo, pero ¿hay todavía algún compañero que quiera defender la preterintención? Para que le ayudemos a construir
¿Un criterio más sólido o ninguno? Pues yo también defiendo la preterintención, Doc. ¿Por qué? Porque obviamente la intención de hacerle daño a la señora o contagiarla estaba en el sujeto activo. Pero de ahí a que él supiese que iba a generar la muerte con la acción de escupirla, pues no se lo imaginó, toda vez de que él, aunque estaba contagiado, pues se sentía bien. Y lo único que de pronto por su estado, como decía Carolina, se sentía ofendido a sí mismo por él tener la enfermedad y quererle ocasionar ese daño de contagiársela a otros, pues decidió escupirla. Pero su intención final de pronto nunca fue ocasionarle la muerte y pues simplemente el final de la señora fue trágico porque contaba con enfermedades, como yo decía anteriormente, que llegaron pues a ese resultado. Pero yo sí realmente como mi compañera defiendo la preterintención del sujeto activo. La intención fue enfermarla más no matarla. ¿Hubo agentes que afectaron el resultado? Sí, la enfermedad respiratoria de la señora. Ok, ¿quién más? También defiendo la preterintención. Desde un principio, pues como lo mencioné, hay personas que no tienen ningún tipo de antecedente de salud y mueren, pero hay personas que tienen antecedentes de salud y se han salvado. Hay personas que son hipertensas, diabéticas y se han salvado. Para hacer un estudio, de pronto haría un estudio, hay personas de 90 años, 85, con diabetes y con hipertensión y se han salvado, con problemas respiratorios y se han salvado. Entonces, desde el punto de vista, el señor se ofuscó, tuvo una discusión, la escupió, y obviamente la intención de él no era causarle la muerte, sino de pronto ofenderla, defenderse, pero nunca él dimensionó que la señora iba a morir por esa situación, tampoco sabía que tenía una enfermedad de base. Perfecto, Profe, un aporte, profe. Un segundo, mira, tú me estás dando razón, es precisamente un dolo eventual, porque tú estás diciendo, hay casos que se salvan y hay casos que no se salvan. Ese no vendría siendo el argumento, no lo podemos analizar desde ahí porque si no se encuadra directamente en ese dolo eventual, que se dejan resultado al azar. Recordemos que para la preterintención, entonces yo quiero causar tengo esas ganas de causar un daño y el daño viene siendo la enfermedad, listo, está bien. Que el resultado pueda llegar a exceder mi intención, ese es el problema. Ahí está, y eso es lo que yo quiero que analicemos. Ese es el problema. Preterintención es cuando el resultado va más allá de lo que yo quiero. Si en una enfermedad tan peligrosa yo quiero contagiar a la persona, ¿sí? Yo quiero contagiar a la persona, solo nos podemos quedar en contagiarle ya. Solo quiero contagiarle ya. Dentro de ese ingrediente. Yo no creo, profe. Profe, yo quiero pues dar un aporte. Sí. Pues, profe, pues yo analizando desde el punto de vista de lo que usted nos ha explicado ahorita, yo quiero pues poner, digámoslo, en conocimiento de que por lógica se sabe de que pues veamos la fecha de los hechos, que fue el 22 de marzo que el señor le escupió a la señora. De ese virus nació en diciembre, de diciembre a marzo, ¿cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas a causa de ese virus fueron víctimas de eso? Es por lógica y el señor sabía de que eso es un virus mortal, de que precisamente sea enfermo o no sea enfermo, ese virus puede matar a la persona. Entonces él ya tenía conocimiento de que ese virus era tan mortal para cualquier ser humano que pues obviamente que se contagie de él. Entonces por eso es que yo digo que preterintencional no es, porque él sabía prácticamente que ese virus es mortal para cualquier ser humano. Profe, Además, de acuerdo profe, con Anderson, Yo apoyo eso. yo también lo apoyo precisamente porque a la fecha todos tenemos conocimiento de que el virus, cuando entra en el cuerpo de una persona que tiene alguna condición de salud, exacerba esas enfermedades o las condiciones que tenga y las lleva a una consecuencia letal. Entonces, creo que si tú empujas a una persona por la escalera, se puede salvar o se puede morir o puede quedar parapléjica. La consecuencia puede ser cualquiera. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí hay un dolo eventual. Pudo evitarlo, pero no lo hizo.
Entonces hay un elemento evolutivo totalmente claro que la intención era causar un daño. Ella tenía conocimiento previo de que poseía el virus. Pueda que en ella no hubiese sido una condición grave, pero en otra persona con unas condiciones diferentes, el resultado puede ser fatal. Perfecto, ¿alguien más iba a hablar? Además, profe, lo que usted decía ahorita, yo creo que los medios de comunicación han sido bastante claros con el tema de que es un virus altamente contagioso que puede ser potencialmente mortal. Entonces vuelvo y me paro nuevamente en lo que yo decía anteriormente: tú puedes ofender a alguien usando malas palabras, puedes ofender haciendo muchas cosas, hasta comiéndotele la novia pues al amigo, pero, o sea, cometiendo una conducta que sabemos y que puede desencadenar, que en este caso es la muerte, pues ahí tú ya no estás hablando de una preterintención, estás hablando de una conducta encaminada a producirle a una persona este resultado fatal. Escuché a alguien más por ahí, quería hablar. ¿Qué más? Bueno, eso es lo lindo de esta vaina, muchachos. Quiero que se lleven un mensaje. Para la preterintención tiene que ser del mismo género. La intención entonces tendría que ser causar el daño, y el causar el daño es causar ese daño físico, y ese daño físico es contaminar a la persona con esa enfermedad. Escuché a algunos hablar que, oiga, no, es que el motivo, toca mirar el motivo. El motivo que lo llevó a él para haber hecho eso, que la agresión y demás. Vámonos al artículo 104. Alguien que me regale la lectura del encabezado y por favor, numeral cuarto. Circunstancias de agravación. Por precio, promesa, ese es el número cuarto. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por motivo abyecto o fútil. Listo. Todos, en este instante, en 5 minutos, busquen en internet qué es motivo abyecto o fútil. Nos vamos a meter una discusión ahí bien fuerte frente a ese motivo abyecto o fútil. Tú quédate con el largo. Listo, profe. Los escucho. Bueno, es algo que no puede definir la ley, sino que es un juicio de valor que el juez debe actualizar interpretando objetivamente los valores sociales para aplicarlos al caso concreto. Es muy subjetivo. Mira, corazón, hay aquí algo interesante. Motivo abyecto fútil. Son dos totalmente diferentes. Dos, abyecto o fútil. En este caso, nosotros podríamos hablar que es abyecto. Porque nada más y nada menos, el actuar volitivo del tipo, el señor ese, más bien, fue
con ocasión a un disgusto y llegó a ese nivel de emberracarse tanto el tipo que buscó como una retaliación a la... Miren, vamos al ejemplo clásico. Ustedes han encontrado que a veces los bachilleres que se paran en las estaciones de Transmilenio son golpeados por las personas que se cuelan al sistema. Entonces son los colados, los famosos colados, llegan en grupo y encienden a pata al pobre bachiller. Y también podemos mirar la diferencia con el fútil. Es, por ejemplo, muchachos, cuando yo tengo, de verdad es que me importa tan poco. Miren, en el caso del piloto que yo les hablé en la tentativa de homicidio, decían, oiga, es que eso es fútil porque la discusión surgió por 50.000 pesos. Y eso la ley y los operadores judiciales lo catalogaron como fútil porque es algo sin valor, algo sin... ¿Alguien más puede llegar a mirar la determinación o diferencia entre abyecto fútil, que nos traiga una claridad frente a esos dos? Profe, yo estaba leyendo y dice que cuando se trata de algo abyecto es que es un acto despreciable o que ya es muy extremo, o sea, es una actitud extrema. Cuando hablamos de fútil es que no es tan importante, o sea, que no es una reacción extrema. Entonces, a lo que tú nos dices con lo de este señor, es que sí fue algo abyecto, porque pues fue una conducta bastante extrema al momento de, independientemente de la discusión que haya tenido con la señora del metro, fue algo que no, o sea, que fue muy extremo. Perfecto. Es totalmente cierto. Y lo que tú acabas de decir vendría siendo la configuración de un agravante en ese hipotético caso. Pero lo que me gustó del ejercicio es que sacamos posturas y las sacamos a defender. Es de interpretación, vuelvo y repito, pero son de analizar muy bien y tratar de buscar que la postura sea la más sólida posible. Yo simplemente, insisto, yo doy mis posiciones, pero mis posiciones no es que sean las acertadas. Por ejemplo, ayer con el tema de cadena perpetua, yo considero que no, pero otros consideran que sí y es respetable. Quiero que siempre tengan eso. Y me gusta que el ejercicio se está comprendiendo. Muchachos, nosotros ya hemos visto que es una conducta punible, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. No hemos entrado a determinar qué personas pueden participar en la comisión de una conducta punible. Y para poder hablar de qué personas, por ejemplo, tenemos que diferenciar que hay unos autores, hay un determinador, ojo con el determinador. Antes hablábamos y hemos escuchado a todo el mundo decir, es el autor intelectual del delito. Eso no lo vamos a volver a decir, a menos de que tengamos un proceso de ley 600. Y eso. Pero no vamos a volver a decir eso. Autor intelectual. No, es un determinador. ¿Quién es? La persona que idea el plan criminal. Obviamente no todos los delitos tienen determinador. Hay otros que son los autores materiales, que son quienes ejecutan materialmente la conducta. Hay coautores que participan en la conducta. Hay partícipes. Y todo esto está debidamente clasificado en el Código Penal. Y todo tiene una relevancia, porque es que penalmente, y ustedes lo van a ver, la categoría de participación influye en el quantum punitivo, es decir, la pena que se va a aplicar. Dependiendo de lo que uno haga,
dependiendo, es precisamente a lo que enfrento para pagar. Y eso se determina, y todo este fenómeno se llama concurso de personas. Concurso de personas. Amados amigos, artículo 28 del Código Penal. Vamos a empezar a tratar de hacer el abrebocas en esto. No nos va a alcanzar el tiempo, pero simplemente ya para que comprendamos y nos vayamos de cara a lo que hemos visto, todos estos tipos penales o conductas que pueden llegar a ser dolosas, preterintencionales o culposas, para que lo analicemos desde esta óptica. Concurso de personas. Por favor, lectura. Ocurren en la Artículo, de la conducta punible los autores y los partícipes. Autores y partícipes. Entonces, tenemos que, pucha, yo no sé, no he podido bajar el tablero que trajo aquí el doctor Pipe Caballero, pero bueno. Tenemos dos categorías, unos autores y unos partícipes. Eso es lo que nos está diciendo el código. Autores y partícipes. Entonces, en el artículo 29 dice, ¿quiénes son autores? Por favor, lectura. Autores. Es autor quien se realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Paren un momento. En sí mismo. Listo. ¿Quién es? El tipo que escupió. ¿Sí o no? Indiscutible. Pero cuando hablamos de que utilizando a otro como instrumento, les hago la pregunta dura. En el caso del perro, ¿ese vendría siendo? Sí, profe. Claro. ¿Alguien dice que no? creo que no. Yo creo que ¿Quién no. dijo por ahí? ¿Quién dijo que no? Yo dije que no. Dime por qué no. Lo que pasa es que no es una persona, así que no se le pueden atribuir características, o en este caso, no se puede, no se le puede dar un, como, Esa categoría. una Tienes persona, sí. toda la berraca razón. ¿Qué pasa, muchachos? Y quiero que lo analicemos. Cuando el Código Penal está diciendo que por sí mismo o utilizando a otro, refiere única y exclusivamente a un ser humano. Ser humano. Entonces tengámoslo en la mente. Única y exclusivamente un ser humano. Sí, dijimos, el perrito es objeto de derechos, pero no es no lo humanicemos, no es un humano. Así digamos que tenemos perrijos y todo ese cuento. No, no. Para el Código Penal no. Para el corazón de pronto. Pero no es el hijo. No. Perrito es el perrito. Doctor, Por ahí alguien me va a regañar. Ivonne. no, yo no lo voy a regañar, doctor. Lo que pasa es que a mí me quedó como de esa sentencia me quedó de que el legislador tuvo que jugar como con las figuras para poner al perro, no humanizarlo como usted dice, sino el perro lo cogió como una cosa. Una cosa. Lo tomó como una cosa para poder encajar la pena que le iba a dar a este señor Walteros. Me pareció a mí, o sea, ¿estoy errada? En efecto, sí es una cosa. Y eso es lo que estoy diciendo. Sí, el perrito tiene ahorita, hoy en día, tiene una categoría de derechos. Se le está dando a raíz del derecho penal y de todo lo que se está viviendo socialmente, se le está dando derechos. Pero nunca igualado igualado al ser humano. Ustedes pueden observar que sale un tipo con un arma de fuego y le dispara a un perro y lo mata. El tipo no responde por homicidio, porque simple y llanamente dice el que matare a otro, y ese otro refiere a un ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, el perrito es una cosa. Habíamos visto y habíamos hablado, oiga, es un semoviente. Listo. A un semoviente al cual ya se le está dando unos derechos. Pero que, vuelvo e insisto, no son iguales a los de un ser humano. Entonces, en ese entendido, volvemos a lo mismo. No es un ser humano. Y siempre que el Código Penal hable de otro, está hablando de un ser humano. ¿Listo? Porque fíjense que además
es estructurada la lectura, dice el que realice, el autor. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la casuística del perro, el perro hubiese sido un autor. Entonces tendríamos que haber sentenciado al perro a los 20 años de prisión. Y el perro va a estar encerrado y nunca va a comprender que estuvo encerrado porque cometió una conducta punible. ¿Listo? Profe, Percho, dímelo. o sea que un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, los subordinados de la guerrilla, de la FARC, los lacayos, digámoslo así. Aquí, frente a ese tema, es un tema muy complejo. Porque resulta que hay quienes dicen, no, tienen que responder directamente porque ellos pueden retirarse cuando quieran. Y los que dicen eso es que no saben cómo es que opera una guerrilla de esas. Trate de volarse primero. Y segundo, esconda a su familia una vez esté volado. Entonces, el tipo está actuando al margen de la ley sin tener esa intencionalidad. Pero a los ojos de la ley penal no les existe un eximente de responsabilidad. Tema es bien difícil y probatoriamente tocaría hacer un discurso muy grande para decirme es que este tipo no tenía otra salida. Y obró cuidando su derecho propio y el de un tercero, inclusive el de su familia, porque él obró buscando su vida. Y gracias, para salvar su vida tuvo que cercenar la vida de terceros, tuvo que traficar, tuvo que incurrir en porte ilegal de armas y 10.000 delitos más. Es un interés, Fernando, de verdad, o sea, traes un tema que es para realizar una tesis de grado de una maestría. ¿Sí? Profe. Doctor, para comentar una cosita, yo me recuerdo el caso hace unos 12, 15 años que salió por los medios y por internet, por todo lado, de la vez que trataron de fugarse en un grupo de personas de la guerrilla y fueron fusilados hasta niños de 16 y 17 años. Fueron fusilados todos porque trataron de evadir su responsabilidad con la guerrilla. Eso salió por todo lado. Claro, y claramente, pues es gente reclutada, que no está en una guerrilla por un interés. Denme un segundito que alguien me está molestando. Claramente es por un interés, no es por un interés que hacen parte de esa guerrilla, sino simple y llanamente porque les toca. No hay una intención. Entonces las conductas, fíjense que las conductas que cometen, por ejemplo, los homicidios, pues mataron a otro y entonces entra esta categoría, juepucha, qué jodera, entra esta categoría a determinar, oiga, los ingredientes subjetivos y objetivos del homicidio. Y entonces vamos a mirar, mire, este tipo llegó y analizó que entró cometió una conducta dolosa, pero en realidad ese dolo sí estaba acompañado de una voluntad. Qué problema tan berraco con el que nos estamos metiendo. Muchachos, no les quito más tiempo. Hasta ahora vamos a empezar a mirar quiénes son autores, estas categorías y subcategorías de participación. Y nos vemos mañana. Para que alcancen a Listo, tomar. profe. Listo, profe. Hasta Muchas gracias. Hasta el lunes, profe. Bueno, juicio. Gracias. Buen día. Feliz Hasta fin de luego, buen semana. día. Feliz día, doctor.